¿Cuántos hemos traído nuestras Biblias? Amén. Amén. Ahí donde tú estás, vamos a ir alistando nuestras armas. Amén. Para poder estudiar y poder escudriñar y entender lo que el Señor tiene preparado para hoy. Amén. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos, también amigos, iglesias, también en todo lugar y en toda nación, que también por medio de las redes sociales y a través de este mensaje también, amén, posterior lo van a ver. El Señor te bendiga, escoges siempre la buena parte, amén. Abramos rápidamente, hermanos, nuestras Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 11. Amén. Dice la palabra del Señor: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por los siglos, por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Dios amado y Padre bueno, gracias te damos, Señor, en tu nombre oramos. Nos acercamos a ti, Señor amado, en temor, en reverencia, pidiéndote, Señor amado, la guía de tu Espíritu, que sea quien nos lleve, Señor, a toda verdad. Quita de nosotros toda distracción, Señor amado, todo afán, Señor amado. Sabemos que todo tiene su tiempo y este tiempo, Señor, es tiempo de poder, Señor, nutrirnos, recibir tu consejo, tu instrucción, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Dios. Ayúdanos a entenderte, Señor, en este tiempo, Dios, y poder caminar como tú quieres que lo hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguna vez te preguntaste, o no te preguntaste, sino que oraste y le dijiste: Señor, me gustaría que me regales, no sé, pues, X cosa, algo material? Y algunos tal vez han pedido: Señor, regálame un auto. Después de que me regales, con eso voy a bendecir a los hermanos. Pero cuando recibiste de Dios, pues como que se te olvidó esa promesa que hiciste a Dios, sabiendo que todo lo que recibimos lo recibimos de gracia, de lo recibido de la mano del Señor, dice, lo damos. Amén. Y algo que vamos a ver hoy es cómo nuestras vidas tienen un propósito fundamental en todo nuestro diario caminar. Amén. Es decir, llegamos a ser instrumentos nada más de Dios. Y si no entendemos que solamente somos instrumentos, los cuales el Espíritu Santo recae en nosotros y nos da aquellos dones, esas bendiciones espirituales con las cuales Dios nos ha enriquecido, como el Padre rico nos ha enriquecido, vamos a entender, amén, que realmente nosotros vamos a contribuir para la obra del Señor. Un poco me voy a adelantar. Esa palabra instrumento que es dada en el Antiguo Testamento, que se denominaba cuando, por ejemplo, venían los reyes y pedían que vengan todos los músicos y traigan instrumentos de música, o se habla de otros instrumentos, utensilios de hierro y todo ello. Y en el Nuevo Testamento también es catalogado esa palabra instrumento como vaso, como vasija, igual en el Antiguo Testamento como vasos de honra. En algún momento igual lo hemos estudiado este tema, pero es bien interesante que, como decía nuestro hermano, en la repetición está el gusto. Amén. Y es bueno que podamos también refrescar aquello que alguna vez ya hemos visto, pero hoy lo vamos a ver de una manera que el Señor también nos va a ir mostrando. Y esa palabra instrumento en el Antiguo Testamento es la palabra hebrea shida, que habla de esposa. Y en el Nuevo Testamento esa palabra también en griego, que ahorita les voy a decir, esa palabra instrumento significa alguien que contribuye al esposo. Es decir, que vamos a entender que nuestras vidas contribuyen, ayudan, coadyuvan para llegar a que se cumpla el propósito de Dios. Vemos, por ejemplo, en el caso de David, primero en el caso de Samuel, cuando dice que Elí ya había perdido la visión. Y es triste, hermanos, cuando nosotros perdemos la vista en el sentido espiritual, perdemos ya la visión y ya no podemos ver a Dios ni entender a Dios. ¿Por qué? Porque uno
ya se ha conformado y en vez de crecer en gracia, crece en grasa, por eso que estaba ya gordito, dice ahí Elí, y se cayó y se desnucó. Pero dice, antes que la lámpara se apague, significa antes que la palabra de Dios se extinga, porque nunca va a pasar, siempre dice la palabra de Dios, no está presa, cumple el propósito por el cual Dios la envía. Dice que Dios levantó a Samuel, a un pequeño, a un niño, y cuando levantó a Samuel, pues Dios le habló y Samuel llegó a cumplir una función de sacerdote y de profeta a la misma vez, al igual que nuestro Señor Jesucristo, una sombra también de lo que había de venir. Pero Samuel llegó a ser alguien fiel porque entendió que era un instrumento de Dios para llegar a predicar y profetizar y dar palabra de Dios al pueblo. Más adelante vemos que Samuel también llegó a ser un instrumento de Dios para depositar en un cuerno el aceite al cual ungió al rey David desde joven. Desde joven ya tenía David un propósito, pero obviamente todavía tenía que cumplir el propósito Saúl antes de que David surja y venga al trono. Pero de David vemos que igual el propósito era que venga el Mesías. Después de 14 generaciones, como dice la genealogía de Mateo, amén, en esa generación ya vino nuestro Señor Jesucristo, del linaje de David. Pero vamos a darnos cuenta que cada uno llegaba a cumplir un propósito de Dios. No porque se haya portado mal o se porte bien, sino que en los designios de Dios, Dios usa a quien quiere y pues usó a David para cumplir sus propósitos. Había un momento en una batalla, si no me equivoco, cuando David estaba ya cansado, estaba ya mayorcito, viejito, y no podía estar ya de pie, y de repente dice que un gigante también quería ya matar a David, y de ahí vienen también sus pajes de armas del rey David, y empiezan a pelear, porque decían, defendamos a David, porque decían, por antes que no se extinga, dice, la lámpara de Israel. Y no significaba que David era la lámpara de Israel, sino que Dios quería cumplir propósitos y sabemos que el enemigo siempre quería truncar los propósitos de Dios, al igual que vemos en Moisés, ese decreto que dijeron que a todos los niños los maten, al igual que pasó cuando Jesús nació, y Herodes lleno de celos decía, no, aquí solamente hay un rey, soy yo, decía Herodes, y mandó a matar a los niños, por eso que de ahí también tuvo que escapar José, María con Jesús a Egipto. Y se cumple Oseas cuando dice, de Egipto llamé a mi hijo, porque volvieron nuevamente cuando ya habían cambiado también de autoridad en Israel. Pero vemos en todo eso, quizá un poquito ejemplificando, que cada uno de nosotros cumplimos un propósito. Y si no cumplimos un propósito, hermanos, no estamos siendo buenos instrumentos de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Por ejemplo, algo que voy a ir recapitulando lo que vimos el viernes es en Israel, por ejemplo, hay dos lagos que son denominados el Mar Muerto y el Mar de Galilea. El Mar Muerto es un mar que pues no hay ninguna larva, es decir, no hay vida prácticamente. Es como que agua estancada. Y el Mar de Galilea está lleno de peces. Y habíamos dicho que el propósito de Dios es siempre que cuando hay aguas se distribuyan y vayan irradiando y vayan distribuyendo. Por ejemplo, había un río en el huerto del Edén que tenía 4 brazos y dice esos 4 brazos distribuían a todo el Edén. Y cuando nosotros no cumplimos nuestro propósito, somos instrumentos de Dios, pero no cumplimos a cabalidad lo que somos en Dios, en Cristo, llegamos a ser como ese mar muerto, un agua estancada. Y alguien que no comparte, alguien que no cumple el propósito de Dios, es alguien que está muerto. Pero el Señor quiere que tengamos vida y compartamos vida. Y si Dios ha puesto un propósito en cada uno de nosotros, es para que lo cumplamos en este tiempo. Sin más preámbulos, vamos a 1 Corintios 12 y ahorita vamos a entrar de lleno al tema. 1 Corintios 12, 7 al 11, dice la palabra, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿qué dice? Para provecho. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, manifestación del Espíritu habla de la evidencia del poder del Espíritu de Dios en nosotros para poder nosotros ministrar a otros.
para que podamos ser de provecho al otro. Nada de lo que nosotros tenemos, si lo vemos en lo natural, pondríamos algunos ejemplos, algo que nosotros tengamos y no queramos compartir con los demás, es decir, no estamos siendo de provecho para el otro. Pero cuando nosotros sabemos lo que hemos recibido de Dios y podemos nosotros transmitir y dar a otros, es decir, eso es de provecho. Por ejemplo, poniendo una ilustración de nuestra hermana Carlita, cuando nos decía que pues ella está ya culminando la carrera de medicina. Cuando culmine, pues va a estudiar pediatría o especializarse, mejor dicho. Es decir, ella, el corazón que tiene es que todo lo que ha estudiado sea de provecho para los niños, para aquellos que consulten, ¿verdad? Es triste si nosotros tenemos algo que hemos recibido de Dios y no queremos compartirlo. Llámese un oficio, llámese una profesión, todo lo que Dios ha permitido y nos ha concedido es para que podamos nosotros darlo. ¿Amén? Amén. Gracias, hermano. Amén. Entonces, de lo recibido de tu mano, Señor, te damos. Entonces, cuando dice aquí que nos es dada la manifestación del Espíritu, es para provecho. Una cosa hemos dicho que son el fruto del Espíritu Santo, que son las 9 manifestaciones, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22 en adelante. Ese fruto del Espíritu llega a ser una evidencia que nosotros tenemos a Cristo, que ese es el fruto que hemos nacido de nuevo y podemos compartirlo con otros. Amén. Es decir, manifestar a Cristo con ese fruto del Espíritu. Mostramos gozo, mostramos amor, mostramos paciencia. Pero la manifestación del Espíritu Santo que habla aquí Corintios, habla de lo que hemos recibido de Dios, llámense dones, llámense ministerios, capacidades, y son capacidades ungidas por el Espíritu, para que sea de provecho para mi hermano. Si tú tienes, por ejemplo, una movilidad, dijimos, y no lo usas para provecho, para ayudar a tu hermano, porque esta palabra ya era confirmada en toda la semana, ayer en el ensayo, por medio de las alabanzas, igual hoy en la alabanza y por lo que también pasaba anoche, Dios fue confirmando esta palabra, que si nosotros no usamos lo que tenemos para provecho, es decir, somos agua estancada y un agua estancada apesta, ¿verdad? Y a veces nosotros, nuestras vidas, por no cumplir el propósito de Dios, ser instrumentos de Dios, llegamos en cierto sentido también a apestar, ¿ok? Sabemos que estamos entre maduros, así que podemos hablar libremente, ¿amén? Entonces luego sigue la palabra diciendo, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, estamos en 1 Corintios 12:8, verso 9, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿qué dice? Como Él quiere. Es decir, todo lo que recibes de Dios no lo recibe tu hermano, y lo que recibe tu hermano pues no lo ha recibido lo que tú tienes. Es decir, a cada uno Dios reparte como Él quiere. Y ahí, en esa vasija, en ese instrumento que somos nosotros, es depositado ese don que es caris, que es gracia, lo que hemos recibido de gracia, podemos también nosotros transmitirlo de gracia. Amén. Entonces, lo que hemos recibido debe ser de provecho para nuestro hermano. Amén. Y habíamos dicho que cuando nosotros servimos, amén, porque esa palabra en 1 Corintios 12:4 también, si me acompañas, dice, hay bien diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, verso 5, y hay diversidad de ministerios. Esa palabra ministerios es la palabra diaconía en griego, que significa servir, repartir, distribuir. Por eso que cuando pidieron hombres llenos del Espíritu Santo en Hechos 6 para que puedan ser diáconos, eran personas que estaban dedicados a la distribución del alimento. Y uno diría, aún para eso se necesita que sea un hombre lleno del Espíritu, es decir, conozca a Cristo, haya nacido de nuevo. Sí, porque uno que no conoce a Dios no va a poder ministrar y administrar lo que ha recibido de Dios. Y cuando vemos que ministerio significa repartir, distribuir, ministrar,
nos encontramos con aquel pasaje de Marcos que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos que lo que habían recibido de gracia tenían que repartir de gracia. 5 panes, 2 pescados y 12 cestas que sobraron, que hablaban, el 12 que habla en la numerología bíblica, amén, sanamente, dice que habla de orden, de gobierno. Es decir, que Dios gobierna cuando la gracia, el número 5 significa gracia, se reparte, que significa el número 2, de forma correcta. Amén. En resumen de lo que hemos visto el viernes, porque debemos nosotros saber administrar lo que hemos recibido de gracia para dar a otros. Y cuando nosotros servimos, no es para jactarnos de lo que somos, es decir, yo sirvo por lo que soy y quién soy, no para llegar a ser. Es decir, muchas veces confundimos que lo que Dios me ha dado, llámese, no sé si te ha dado una capacidad de cantar, de tocar, de una profesión, un oficio o un ministerio aún en la iglesia, no es para jactarnos, wow, de lo que somos, sino para darlo a conocer. Yo sirvo por lo que soy, por lo que soy en Cristo, para dar a conocer a los demás, no para llegar a ser, porque después entramos a una vanagloria, entramos a una vanidad que ahorita lo vamos a enfatizar, ¿ok? Entonces, el don que Dios tiene para ti, que ya lo has descubierto y otros también lo van a descubrir, y para eso el Señor ha puesto ministerios en la iglesia para que también, dice, puedan capacitar al fin de perfeccionar, dice, a los santos para la obra del ministerio. Amén. Pero habíamos dicho que muchas veces algunos pueden también tener algunos dones, pero sin haber nacido de nuevo. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús decía, los reprendía a aquellos discípulos que decían, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Nunca los conocí, apártense de mí. Es decir, y al hablar de nunca los conocí significa que, en otras palabras, ya habíamos visto en la escuela bíblica, eso es la doctrina de preterición, aquellos que Dios pasa por alto, aunque suene duro, pero sabemos que Dios es soberano, y a los que Dios predestinó, dice Romanos 8, a estos llamó. Y a los que llamó, a esos justificó. Es decir, que en los propósitos y en los designios de Dios sabe también quién va a ser su hijo y quién no, porque ya lo ha rechazado completamente. Puede ser duro, hermanos, pero por eso cuando les dice yo nunca los conocí, está hablando de aquellos que a veces muchos pueden hacer obras, pueden hacer misericordia, pero no tener nunca al Señor, ¿ok? Y con todo esto vamos ahora a entrar en tema. Acompáñame solamente para ver este significado de instrumento. Hechos 9:15. Hechos 9:15. Yo me voy a adelantar, voy a leer más rápidamente. ¿Amén? Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, ve. Esto es cuando le habla a Ananías, que tenía miedo porque se había enterado que Saulo, el que perseguía a los cristianos, había visto a Cristo. Es decir, en otras palabras, había nacido de nuevo porque se le iba a caer las escamas de los ojos y esa fue una señal de que él nació de nuevo. 9:15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Qué dice? Que el Señor escogió a lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a lo sabio. Saulo no merecía la gracia como tú y yo no la merecíamos, pero por gracia el Señor lo escogió. A pesar de que haya sido blasfemo, injuriador y todo el pasado podemos hablar de Pablo, pero el Señor le plació usar esa vida como un instrumento. Por eso que Pablo sabía bien cuando él decía, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Otra versión dice, le digo lo que tiene que hacer, porque habiendo sido heraldo para muchos, venga yo a ser descalificado. Significa que el Señor me escogió como instrumento. Si yo no cumplo ese propósito por el cual Dios me escogió, si yo no cumplo, el Señor va a usar a otro instrumento. Porque a veces pensamos que somos indispensables. A veces pensamos que no, solo yo tengo la última revelación, o solo yo tengo esto, o solo yo tengo que estar en este ministerio, o tengo que hacer esto. Pero el Señor quiere también usar a otro. El Señor también quiere levantar a otro instrumento. Por eso que quiero que te pongas a pensar esa frase antes que la lámpara se apague. El Señor siempre cumplirá su propósito y su palabra siempre permanecerá, aunque nosotros no querramos, como Jonás, cumplir su voluntad y teniendo los dones,
no darlos a conocer para provecho a la iglesia, Dios siempre cumplirá su propósito y le placerá usar las piedras para que también canten. Como lo dijo, ¿verdad? Si ustedes no me alaban, estas piedras lo harán. Dios puede también, dice, hacer hijos desde estas piedras, de estas rocas. Estaba hablando de nosotros los gentiles, duros como rocas, pero el Señor permitió que ahora nosotros alabemos al Señor. Amén. Es decir, que no nos había sido dada en nosotros tantas bendiciones como le fue dada al pueblo de Israel, pero ahora sí a nosotros por medio de Cristo ya lo tenemos todo. Amén. Voy a ir avanzando y espero que sea de edificación, hermanos, y puedas estar atendiendo. Esa palabra instrumento en griego que habla aquí, instrumento me es este para llevar, dice ahí, el evangelio a los gentiles. Esa palabra es keus en griego, que significa, como dije, es una esposa contribuyendo a la utilidad del esposo. Y aquí es interesante, como igual instrumento, la palabra shirah en hebreo habla de como esposa, uno de los significados, es decir, que contribuye a la utilidad, dice ahí, del esposo. Y aquí surge una pregunta, tú como instrumento de Dios, ¿en qué estás contribuyendo para la utilidad del esposo? ¿Estamos contribuyendo o más al contrario, como Elí, estamos sentados esperando quizá una mala noticia y luego nos desnuquemos espiritualmente hablando? Obviamente. Es decir, ¿estamos contribuyendo a la utilidad del esposo? Esa es la pregunta. Todo lo que hemos recibido, lo que yo soy en Cristo, lo que hemos recibido, sea dones, ministerios, estoy contribuyendo para el provecho del esposo, es decir, no para mi provecho, porque lo que Dios te da, y otra vez voy a enfatizar en lo material, cuando Dios te bendice, es decir, es porque fue de gracia. Si tú tienes algo que el Señor te dio y por gracia lo recibiste, y llámese pues, no sé, pues tantas cosas, pero como un ejemplo nada más hemos puesto una movilidad. Eso tiene que ser de provecho para bendecir a tu hermano, para bendecir a tu hermana. Es decir, ¿a quién le llevo? Hoy le llevo, termina la reunión, ¿a quién le llevo a su casa? Es decir, si me voy dejando entender, es decir, tiene que contribuir. Tú habrás gastado en lo que has comprado, pero de gracia lo recibiste porque a Dios le plació que te vaya bien en los negocios y el Señor te regaló eso. Amén. Y eso ahora tiene que ser de utilidad para bendecir a otro, de provecho. Solamente quiero arrancar y el Señor me guíe en todo esto para entrar ya en tema muy más profundo. ¿Ok? Entonces, utilidad, dice ahí, contribuye a la utilidad del esposo. Y ahora nosotros, así como los utensilios que eran usados en el tabernáculo de Moisés, amén, que fue diseño de Dios, no de Moisés, sino de Dios, esos vasos del ministerio, esos utensilios, también ya son consagrados por Dios. Por eso Hebreos 9:21 dice, de la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios. Los utensilios que ya hemos visto en un mensaje anterior, y es bueno enfatizar, hermanos, creo que por gracia de Dios el Señor ha bendecido esta casa también con mensajes de siervos, de siervas, amén. Y por gracia de Dios también tenemos también un lugar donde podemos almacenar esos mensajes, que si tú eres diligente y responsable en buscar y en seguir escudriñando, por el Espíritu te digo que tú puedes llegar a ser un creyente que crezca potencialmente en madurez para servir en la iglesia. Pero si no usamos las fuentes que tenemos nosotros, es decir, nos estamos conformando nada más. Amén, solamente para decirlos. Entonces, hace un tiempo atrás, ya esta palabra de los vasos del ministerio lo habíamos visto, que el Señor lo había rociado en nosotros, que somos utensilios, somos también instrumentos de Dios y ya somos santificados por Dios. Pero así como en el Antiguo Testamento vemos en el tiempo de Daniel, en Jeremías, que fueron llevados cautivos, todo lo del tabernáculo y los utensilios, muchas veces también hay cosas, hermanos, que nos están llevando cautivo a nuestras vidas, que nos estamos conformando solamente en vivir una vida hasta que Cristo venga. Y sé que aquí no hay eso, ¿no? Pero quizá allá afuera hay muchos que se conforman. No, estoy esperando que venga Cristo, no, y que me recoja o que yo parta a su presencia. No, el Señor te puso como instrumento, se ideó de su espíritu, te salvó, amén, te restauró y ahora te ha dado dones, capacidades
eso tienes que usarlo para provecho para los demás. Amén. Así como Jesús les dijo enfáticamente a sus discípulos: aunque ustedes estén cansados, aunque ustedes prefieren tener un tiempo conmigo, lo primero es dar de gracia lo que has recibido de gracia en esa alimentación de los 5,000. Y eso seguramente los discípulos entendieron cuando dice que la iglesia primitiva dice que repartían, vendían sus propiedades y ninguno tenía necesidad de nada. Eso habla de cómo Jesús, pues, caló bien, se puede decir, en el corazón de los discípulos para que los discípulos sepan, y seguro Pedrito le decía: ¿sabes qué, Juanito? ¿Te acuerdas cuando hemos alimentado a los 5,000 que comimos de último y las migajas? Así tiene que ser. Tenemos que repartir y que ninguno tenga necesidad de nada. Seguramente en el Espíritu podemos decir que igual entendieron los discípulos. Pero ¿qué está cautivando nuestra mente, hermano? Que lo que Dios nos ha dado no lo estamos dando a conocer para provecho a los demás y bendecir a los demás. ¿Ok? Entonces, todo se purificaba y Dios purificó ahí también nuestras vidas nos santificó en Cristo. Amén. Ahora sí, vamos al tema. Vamos a Jueces 9. Y con todo esto quiero que mientras leo yo todo este pasaje de Jueces 9, vayas comprendiendo todo lo que ya en el Señor somos y lo que deberíamos ser. Jueces 9, vamos a leer del verso 7 al 20, por favor. Amén. Aquí vamos a ver una parábola, lo estamos viendo obviamente en el Nuevo Testamento, pero aquí hay una parábola que es dada por Jotán, que era un hijo de Gedeón, que llegó a sobrevivir porque se escondió, y había otro hijo que había sido de una relación de Gedeón con una concubina que se llamaba Abimelec, y ese Abimelec llegó a matar a sus 70 hermanos. Tuvo 70 hijos Gedeón, a los 70 los mató, excepto a uno que era Jotán, el menor, porque se había escondido. Y este Jotán es el que comparte una parábola para con el pueblo de Israel para decir qué decisiones ustedes van a tomar. ¿Van a poner como rey a Abimelec, aquel que mató a todos sus hermanos, o a quién van a ustedes a elegir? Así que veamos esto y comprendamos que cada instrumento, cada árbol llega a representarnos a nosotros, y ahí lo vamos a ver. Jueces 9, 7. Cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: mira cuál era el propósito de este instrumento, del olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar, ese es el tema de hoy, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres. Mira, honra a Dios y el provecho es bendecir a los hombres con lo que Dios le ha dado. Pero yo voy a dejar eso para ir a ser grande sobre los árboles. Vayamos entendiendo. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura, un propósito, otro don que tenía este árbol, que representa un cristiano igual. Voy a dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Verso 12. Dijeron luego los árboles a la vid. Eran 3 árboles, los más conocidos en Israel y los que eran de bendición por su economía que daba al pueblo de Israel. Ahorita vamos a ver. Dijeron a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, otro cristiano que tiene otro don y otra capacidad por el Espíritu: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron entonces los árboles a la zarza, que la zarza simbolizaba a Abimelec, a ese hermano que había matado a sus 70 hermanos. Dijeron los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey y sobre vosotros, venid, abrigaos bajo a mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, está hablando Jotán, y si habéis actuado bien con Jerobaal, que es Gedeón,
y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarnos de la mano de Madián. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobbaal y con su casa, que gocéis de Abimelec y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo que consuma a Abimelec. Vamos a leer hasta ahí para poder entender esta parábola, ¿ok? Entonces, aquí está hablando de 3 árboles. Y es bueno entender que es una tipología de los hombres, porque la Biblia compara a los creyentes como árboles del bosque. Acompáñame a ver rápidamente a Mateo 3:10, porque es bueno hablar con fundamento, amén. Es decir, el cuerpo sin espíritu está muerto, dice la palabra, y debemos siempre poner fundamentos, la raíz de todo lo que se comparte en el espíritu. Mateo 3:10 dice la palabra: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces vemos que los árboles es una tipología de los hombres, que también se los denomina a los hombres como palmeras, como cedros del Líbano y plantíos. A ver qué dice Salmo 92:12. Y si has traído tu libreta, es bueno que anotes para que lo escudriñes en casa. Salmo 92:12. El justo florecerá como la palmera. Mira, los árboles son tipología en la Biblia de hombres, y en este caso de creyentes en Cristo. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro, dice ahí, en el Líbano. Amén. Entonces aquí el salmista, también en el Salmo 1:3 lo puedes anotar, el salmista decía que todo hombre que siga a Dios es como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, y dice, siempre su fruto a tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el hombre que sigue a Dios, el que teme a Dios. Su hoja no cae, siempre va a dar fruto, y todo lo que hace prosperará. Ahí también es una tipología también de un hombre, de alguien que también cree y tiene a Cristo. Entonces, aquí la parábola está hablando de 3 árboles que eran los más importantes de la tierra prometida: el olivo, la vid y la higuera. Y eran bendición para Israel porque constituían una base económica para Israel. ¿Qué dice el libro de Habacuc? A ver, leamos por favor el libro de Habacuc 3:17, que lo conoces muy bien este pasaje de Habacuc. Está casi finalizando el Antiguo Testamento y antes de Apocalipsis. Habacuc 3:17. Amén. ¿Qué dice? Aunque la higuera no florezca, está hablando de aquel árbol que era importante para Israel. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, está hablando de lo segundo. Aunque falte el producto del olivo, 3, y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué linda palabra, ¿verdad? Para aquellos que están pasando alguna situación difícil, nada puede robarnos el gozo que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Ni lo alto ni lo porvenir, como en la alabanza éramos ministrados. Amén. Nada nos puede separar del amor de Dios. Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo que habla del aceite, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Aunque vivamos en crisis, estamos en Cristo. Amén. Y podemos nosotros también tener gozo. Amén. Entonces, el olivo, ya entrando, el olivo era un tipo también de creyente. Lo habíamos visto, si no me equivoco, hace 2 domingos. Salmo 52:8, ¿qué dice? Salmo 52:8. Dice la palabra: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Está hablando de una tipología de un creyente. Estoy como olivo verde, decía aquí el salmista David, en la casa de Dios. Para los que siguen y temen a Dios, son olivos verdes. También el Salmo 128:3, ¿qué dice? Que también este salmo es
muy importante para entender igual mesiánicamente, se puede decir. Salmo 128:3. Tu mujer será como vid. Mira, también tipifica aquella mujer que tiene a Cristo. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa, de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo. Qué hermoso tener una familia así, alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme, dice, a Jehová. Nosotros llegamos también a ser, hermanos, fruto del sacrificio de Jesucristo, porque Él mismo dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces nosotros llegamos a ser ese producto también de la vid, amén, por el sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz, amén. Ok, entonces la higuera daba un fruto dulcísimo. ¿Alguna vez han probado el higo? Qué rico es, ¿verdad? Entonces daba un fruto dulcísimo. Y ahí ya vamos viendo, hay dones, hay capacidades, y dice 1 Corintios 12, 28 y 29, si no me equivoco, que aún a los más viles, quizá, parafraseando ese pasaje, Dios los ha dotado con más dones. Es decir, notemos, Pablo, alguien que no merecía, como tú y yo, nunca vamos a decir yo merezco, eso sería orgullo. Nadie es merecedor de la gracia. Por eso que no es por meritocracia, sino por pura gracia. Amén. Salió en verso sin hacer esfuerzo. Entonces, debemos entender que lo que recibimos no es por meritocracia. Y aún lo que Dios nos ha dado no es porque tienes hartos años en la vida cristiana o porque diezmas mucho o porque tienes buenas relaciones. Lo recibiste de gracia. Y lo que recibiste tiene que ser para provecho para los demás. Notemos aquí que estos tres árboles, el olivo, la vid y la higuera, cada uno tenía un don en particular. Vamos notando con lo que habíamos dicho en la introducción. Entonces, cada uno tenía un don en particular y ellos no podían dejar lo que eran, porque si dejaban de honrar a Dios y dejaban de bendecir a los hombres. La higuera, un fruto dulce, que también es como que un don para aquellos hermanos que tienen una carisma, que cuando ven a un hermano tan triste, le abrazan y le dan palabras de dulzura en el espíritu y lo alientan y lo levantan. Ese es alguien que tiene un don como el higo, como la higuera. El olivo llega a representar aquel aceite con el cual se bendecía y se ungía a los profetas. Alguien que tiene unción, alguien que también honraba a Dios, pero también bendecía y a los hombres, a la iglesia. La vid, ni qué decir. Alguien dice que tiene gozo, lleno de mosto, significa, y hay varias partes en la palabra que habla de esto, ¿verdad? Que tenía gozo. ¿Cuántos hermanos que también, sin importar la situación, llegan a tener ese don de Dios, que no importa lo que pase, pero siguen animando a los hermanos, aunque esté pasando lo que esté pasando, siguen bendiciendo a sus hermanos? Ese llega a ser alguien que también tiene un don, también como la vid. Amén. Pero vayamos profundizando más, porque lo que hoy quiere el Señor enseñarnos es lo siguiente. ¿He de dejar yo lo que soy, lo que Dios me dio, cambiarlo por otra cosa? Mira, 1 Pedro 4:11 dijimos, y dice bien, que lo que hemos recibido de Dios, amén, ministremos conforme a las palabras de Dios. Si uno ministra, hágalo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos no es para que nosotros nos jactemos y hayamos quedado bien. Es para la gloria del Señor. Vemos el ejemplo claro de los discípulos de Jesús, que estaban cansados, dicen Marcos 6, porque habían trabajado arduamente. Pero el Señor Jesús vio con compasión a esa multitud que no tenían, dice ahí, como ovejas sin pastor, y les dijo, vayan ustedes y aliméntenlos con amor. El Salmo 23 es cumplido ahí. Échenlos en lugares de delicados pastos y pastoréenlos con amor. A pesar de que estaban cansados, los discípulos tenían que seguir dando. Hay una parte de una parábola de aquel siervo que dice, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, lo hemos hecho. El amo no le dio ni las gracias a ese siervo, porque el Señor te tiene que dar las gracias. Es decir, cuando tú tienes un trabajo, un oficio, un negocio, una empresa, tú cumples tu función que tienes que cumplir. Y dice el libro de Efesios 4:11 también,
que cada uno cumple su función y de esa manera se armoniza el cuerpo de Cristo, edificándose en amor. Cada uno tiene una función. En tu trabajo tienes tú una función. Dejas de hacer esa función, todo llega a ser un descuadre, ¿sí o no? Todo llega a desestabilizarse. Si tú no cumples tu trabajo, todo se viene a pique, como quien dice, ¿verdad? Entonces, en ningún momento tú puedes decir que me den las gracias porque hago bien mi trabajo. No, si es tu trabajo, ¿qué tienes que hacer? Parece duro, ¿verdad? A veces uno sí espera que le den gracias, por lo menos por lo que has hecho, pero es tu trabajo. Es decir, ¿de qué te estás jactando? Es decir, lo que recibiste, igual le decía Dios a la iglesia de Corinto, lo que tú tienes, ¿por qué te jactas que es tuyo? Si no es tuyo, es dado por Dios y tú no lo estás administrando bien. Tiene que ser de provecho para el otro, para edificación de la iglesia. Era una iglesia inmadura, la iglesia de Corinto, porque solamente tenía dones, pero estaban ellos, como aquí esta parábola, dejando de ser lo que eran. Y cuando yo dejo de ser lo que soy, hermanos, estoy perdiendo mi dulzura, estoy perdiendo la unción, estoy perdiendo lo que soy en Cristo. ¿Se va entendiendo? Amén, a los cuantos aménes, amén. Muy bien, entonces, ahí vamos notando, ¿no? Que le dijo, ¿no? La higuera, la vid y el olivo. Les preguntó 3 veces esta parábola Jotán a aquellos, ¿no? Y le dijo, a ver, reina sobre nosotros. ¿He de dejar lo que soy para ir a ser grande entre los hombres? Y esa es una llamada de atención para todos los que ministramos, hermanos. Dios nos llama con ciertas capacidades, dones, para provecho a los demás. Por eso Pablo cuando decía, yo ya quiero estar con Cristo, pero si todavía Dios no me llevó, es para beneficio de la iglesia, es para provecho. Amén. Si tú todavía no te has ido a la presencia de Dios, es porque tienes un propósito y un provecho para tu familia. Estos días yo me quebrantaba con mi papá cuando íbamos a ver una película cristiana y le daba gracias yo a mi papá y le decía, gracias papi, porque nunca nos dejaste. Y quizá mi corazón se quebró ahí, ¿no? Y qué importante es, hermanos, tú tienes un propósito. No abandones a tu familia. Aquel que escucha, no abandones a tus hijos. No abandones lo que eres por ser grande entre los hombres. Y eso pasa muchas veces en las iglesias. Personas o iglesias que han perdido la unción, personas que han perdido el aceite por hacerse grande entre los hombres, llenos de programas, de actividades, han dejado de ser lo que eran. Dios te dio algo, hermano. Eso que te dio no es poco, es mucho. Y eso tiene que ser para provecho a los demás. Y aún en la familia, Dios ha cumplido propósitos. Igual tienes que cumplir ese propósito como instrumento de Dios. No abandones tu familia. Amén. Bueno, sé que en el Espíritu estoy hablando porque esto no estaba en el bosquejo. Amén. Pero que el Señor hable. Amén. Entonces, aquí vemos que también a la higuera el Señor estaba haciendo alusión a Israel, ¿verdad? Porque en Mateo 24 ya conoces bien, ¿no? De la higuera, aprender la parábola, que cuando sus hojas caen, así también será la venida del Hijo del Hombre, que ya en algún momento vamos a estudiar también esa parábola, que también es muy, muy importante. Amén. Entonces, los árboles tipifican, en resumen, nosotros, amén, los que creemos en Cristo. Y el Señor escogió aquellos instrumentos y los dotó de dones, los dotó de capacidades, amén. Pero ahí vemos que en esta parábola necesitaban buscar a alguien que los dirija. Y tenían que buscar a quiénes, a los más importantes, a los más útiles, a los idóneos para reinar sobre ellos. Es decir, ¿quién tenía que reinar sobre Israel? Pues solamente Dios. ¿Quién tiene que reinar hoy en nuestras vidas? Solo Cristo. Y un poquito adelantándome, quizá en algún momento lo voy a leer, pero pone el Señor, cuando a Jesús Pilato le dijo, bueno, voy a crucificar a su rey, ¿qué dijeron el pueblo? No, tenemos uno por rey, César. No nuestro hermano César, no, el César. ¿Ok? Entonces, no, tenemos uno, César. Ellos estaban mintiendo porque no se llevaban bien con el César, porque era un tirano, abusador y todo eso. Pero ellos estaban despreciando al olivo,
es Cristo, a la higuera, a la vid. Estaban despreciando a Cristo, es decir, no querían que Cristo reine sobre ellos. Y se cumple esta porción de Jueces en Cristo Jesús, cuando los demás eligieron a la zarza. ¿A quién eligieron? Eligieron a César. Y pregunta es, hermanos, ¿será que podemos encontrar sombra? Porque aquí cuando dice la zarza, vengan y acomódense, cobíjense bajo mi sombra. ¿Conoces tú una zarza, una paja brava? ¿Da sombra? No da sombra. Es decir, es fácil de prenderse, ¿no? Es decir, es alguien que no conoce al Señor. Eso es la zarza. Alguien que tipifica a alguien que no tiene a Dios, porque no tiene fruto. ¿Será que el mundo, hermano, te puede dar lo que tú estás buscando? ¿Vas a dejar las cosas de Dios por ir a las cosas del mundo, aplicando ya la enseñanza? He de dejar lo que Dios me ha dado, lo que he recibido de Dios, por ir y desperdiciar, como el hijo pródigo, los bienes que me dio mi padre. ¿Se va entendiendo? ¿Será que el pueblo de Israel iba a estar bien con el César? No, no le daba sombra para nada, pero así rechazaron al olivo, a la higuera, a la vid. Rechazaron, en otras palabras, a Cristo. Amén. Amén. Entonces, di conmigo, Dios no me llamó para ser grande, ni para reinar. Dios me llamó para servir. Dios no nos llamó, hermanos, a la vid, a la higuera y al olivo. Dios no les llamó para ser grandes entre los hombres. Les llamó para que honren a Dios y sirvan a los hombres, no para que ellos sean grandes. Y eso debemos tener cuidado, porque si no entramos a un orgullo espiritual, queremos reinar, enseñorearnos sobre los hombres, cuando el Señor no nos ha dado ese mandato. Amén. Entonces, Él no nos creó para ser grandes. Es decir, la grandeza no es el propósito de Dios para conmigo, porque el que quiere ser grande, ¿qué dijo el Señor Jesús? Tiene que ser esclavo, tiene que servir a los demás. Y ahí entramos como que ahí, ahora sí, como los discípulos, no, esto es duro para mí, Señor, me voy. ¿Y qué le dijo Jesús a sus discípulos? ¿Ustedes también se quieren ir? Palabras duras pueden ser, hermanos, que el Señor no nos ha llamado para ser grandes, sino para servir. Y el que quiere ser grande, el que quiere ser el primero, le decía a los religiosos, sirva. Ejemplo les he dado, dijo el Señor Jesús en Juan 13, cuando les lavó los pies a sus discípulos. Hagan esto también, ejemplo les he dado de servicio. Dios no nos llamó, hermanos, para ser grandes, ni para figurar, sino para servir a los demás. Y si estamos bien entendidos de lo que Dios nos ha dado, hay que darlo a conocer para que sea provecho para los hermanos. Amén. Para la iglesia. Entonces, Dios no nos creó para ser grandes, sino ni para enseñorearnos de los demás árboles, sino para poder servir a los demás. Porque el Señor quiere sustraer de nosotros ese aceite, como del olivo, por ejemplo, para dar a otros. Lo que yo he recibido de Dios, cuando he nacido de Dios, hemos recibido los dones. Uno que nace de nuevo ya por lo menos tiene un don. Ese don tienes tú que ir viendo a los ministerios que Dios puso en la iglesia para que te lleven y te capaciten para la obra del ministerio, porque no tienes que quedarte solamente sentado 50 años en la silla. Tienes que servir en el ministerio, porque el Señor te dotó de algo. Amén. Para poder darlo de provecho. Entonces, la razón de nuestra existencia, hermanos, es servir con lo que Dios me ha dado, con lo que yo soy. Y no hablo de orgullo, sino yo sé lo que soy en Cristo, lo que Dios me dio, pero no es mío. Soy buen mayordomo para poder darlo a conocer. Y en ningún momento tengo que decirle, Señor, ahora Señor, que me den las gracias. No, siervos inútiles somos. Suena fuerte, ¿no? Pero somos siervos inútiles, porque lo que tenemos que hacer, eso lo hemos hecho. Que tú visites una cárcel, que tú visites un hospital, que tú vayas y obres en misericordia, no esperes que alguien te dé las gracias, porque nadie te lo va a dar las gracias, porque es tu trabajo. Es lo que el Señor dice en su palabra que debemos hacer, nada más. Pero si no estamos haciendo nada de eso, ya entonces ahí sintámonos sí que somos inútiles realmente, ¿no? Pero entendamos con madurez, ¿amén? Entonces, sigamos. Ahora sí vamos a entender Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro 4:11. Primera de Pedro 4:11. Mira lo que dice.
Ya lo hemos leído. Y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fue la respuesta del olivo, de la vid y de la higuera. Lo que Dios me dio es para honrar a Dios, para la gloria de Dios, porque dice Isaías que hemos sido creados para la gloria de Dios. Y lo que Dios me dio es para bendecir a los hombres. Yo no puedo dejar lo que soy, dejar de no funcionar en los ministerios, en dones, capacidades que Dios me dio para irme tras otras cosas que no me van a dar sombra. Deleites, placeres, deseos de los ojos, de la carne, de la vida, no viene del Padre, dice, proviene solamente del mundo. Amén. Entonces ellos dijeron, somos árboles de Dios, yo tengo aceite, tengo la unción. Dice primera de Juan 2:20, lo puedes anotar, amén, que tenemos la unción del Santo. El olivo representaba unción. Cristo, la palabra Cristo significa ungido, y por ende los cristianos llegamos a ser ungidos. Lo voy a volver a repetir, la palabra Cristo significa el ungido. La palabra cristianos llegaría a ser que somos ungidos porque tenemos la unción del Santo, tenemos a Cristo en nosotros, ya tenemos la unción del Santo. Por más que tengamos un don, tenemos ya a Cristo y podemos nosotros reflejar a Cristo para provecho para los demás. Amén. Efesios 4:6, en la Nueva Traducción Viviente, si lo podemos poner, yo lo leo, dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¡Wow! ¡Qué hermoso pasaje! Y esto puedes ponértelo en tu vida cotidiana, en tu vida profesional, en la familia, en la iglesia. Lo vuelvo a leer. Él hace, el Señor, que todo el cuerpo encaje. Acuérdate que Romanos 12:5 dice que todos somos miembros los unos de los otros. Somos una sola familia. Amén. Y Él hace que todo el cuerpo, esa familia, encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Vemos que aquí alguna parte, algún miembro está pidiendo que se le honre, está pidiendo que le vanaglorien o está pidiendo que le den gracias. No, dice que ayuda a provecho para las demás que se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Por eso que te decía ese ejemplo, en un trabajo, en un negocio, si uno no cumple una función, todo se viene abajo. Es igual, sea como un país, sea como una nación, si no se está trabajando correctamente como se debe hacer, cada parte debe hacer su trabajo, pues todo va a venir a pique, no va a encajar. Pero el Señor ha hecho que ahora todo encaje y todas las partes, dice, ayudan a desarrollarse a las demás. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, yo te ayudo a que te desarrolles. Ahora dile, tú ayúdame también. Amén. Nos ayudamos mutuamente a provecho. Amén. Provecho. Somos instrumento. Qué lindo fue el testimonio de José Elías. Me gustó. Amén. Para la gloria de Dios, porque lo que hiciste, hermano, no lo hiciste para un hombre, lo hiciste para Dios. Y Dios te honró con ese trabajo. Amén. Pero tú solamente fuiste un instrumento de Dios. Amén. Y ahí es donde puedes sentirte dichoso. Fui usado por Dios para bendecir a esa nación con Biblias. Amén. Cada uno Dios usa como un instrumento y en ningún momento alguien se va a jactar, wow, sí, porque yo he dado. No, sino porque fuiste un instrumento de bendición. Y Dios honra a los que le honran. Dios no se olvida. Amén. Dios honra. Leamos Efesios 4:8-12. Ya vamos terminando. Si me estoy extendiendo, me avisan, por favor. Amén. Efesios 4:8-12. Dice la palabra: por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué dice ahí? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada parte, cada instrumento de Dios que es dotado con capacidades, manifestaciones del Espíritu Santo, ha sido dado ¿para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Tú tienes un don, tienes una capacidad o sirves de alguna manera, como lo hizo también nuestro hermano José Elías. Cada uno lo hace para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Pero si no cumplimos nuestra función, no cumplimos lo que Dios nos dio, pues ahí como que hay desavenencia, es decir, va a haber conflicto porque no se está haciendo como se debe hacer. Amén. Romanos 12, 4 al 5 lo puedes anotar también, como dijimos, ¿no? Que somos miembros los unos de los otros, ¿ok? Entonces, ya Dios nos ha dado capacidades ungidas desde que creímos y hemos nacido de nuevo. Quiero leerte solo unos pasajes. 1 Corintios 12, 29. Lo puedes anotar. 1 Corintios 12, 29. Amén. Ahora bien, aquí viene la pregunta. ¿Será que todos son apóstoles? ¿Todos son profetas? ¿Todos son maestros? Como por ejemplo ahí está claro la parábola de Jotán. ¿Por qué muchos quieren ser algo cuando el Señor ya te dio lo que eres? El Señor te va a llamar al ministerio, amén. Pero no todos, dice el verso 29, son apóstoles. No todos son profetas. Todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Aquí en el contexto Pablo está hablando a la iglesia de Corinto que en ellos no había amor. Yo les voy a mostrar un camino más excelente, el servir en amor, no jactarse de lo que eres. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son, dice ahí, esos ministerios, no todos tienen dones de sanidad. Por eso ahí procuren los dones mejores. Cuando habla de procurar, significa que lo que tienes que darlo para provecho para la iglesia del Señor. Por eso que la iglesia de Corinto era alguien que tenía dones, pero no lo daba a conocer, es decir, para provecho a la iglesia. Y ahí el Señor les da una fuerte jalón de orejas con la preeminencia del amor en el capítulo 13. Leamos el capítulo 14, también de 1 Corintios, verso 12. Dice: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Saltémonos al verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿qué dice? Para edificación. ¿Se va entendiendo? Somos instrumentos de Dios. El Señor nos ha dotado, nos ha capacitado, hemos nacido de nuevo y todo hágase, dice ahí, para edificación. Ahí dice, uno tiene una capacidad, otro tiene otra, otro tiene otro don, uno es olivo, otro es vid, otro es higuera, pero todo tiene que hacerse para edificación, no salirse del orden. Yo no puedo dejar lo que soy por hacer otras cosas y dejo de hacer lo que soy y se va fracturando ahí el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Ok, entonces los dones de Dios no son para buscar grandeza. El ministerio de Dios no es una plataforma para hacernos famosos o ser reconocidos, sino un instrumento para cumplir su santo designio de acuerdo al llamamiento recibido. Amén. Todo lo que somos en el Señor y lo que Dios nos ha capacitado es para poder cumplir como instrumentos de Dios los designios de Dios, su propósito de Dios. Dios te hizo papá, te hizo mamá, te hizo hijo, te hizo para que cumplas una función, para que cumplas ese propósito. En la iglesia te dio un ministerio, te dio un don, te dio para que pues puedas cumplir un propósito de Dios, no salirte de ese propósito. Amén. Pero el Señor usará a uno o a otro cuando nosotros también no golpeamos fuerte nuestro cuerpo. Amén. ¿Me avisan, por favor, amor, si falta? Ahí está. Entonces yo me estoy extendiendo. Amén. Ya todos están durmiendo también, ¿no ve? Bueno, vamos a predicar ahí a la pantalla. Amén. Ya, un ratito más. Amén. Ok, entonces
todo lo que hacemos es para honrar a Dios y bendecir a los hombres. Amén. Ya sea que tú seas higo, seas vid o seas olivo, hay una santa unción en ti para que puedas usar eso para provecho de los demás, no para ser servido. Jesús mismo dijo en Marcos 10:45, el Hijo del Hombre dice, no vino para ser servido, sino para servir a los demás. Ahí está claro el ejemplo de lo que Dios nos ha dado, es para provecho de mi hermano, es para beneficio de mi hermano. Ya sea que Dios te dio dones, capacidades, aún en lo material el Señor te ha dotado de conocimiento, de profesión, de un oficio o emprendedor, sea lo que sea, en el nombre de Jesús y con amor lo digo, es decir, lo has recibido de gracia. Y lo de recibido de tu mano, Señor, te damos. Te doy para ti porque te honro a ti y también le doy para provecho para mi hermano. Amén. Y eso siempre nos va a ayudar, ¿para qué? En lo natural, para no entrar en una avaricia, para poder dar con generosidad a aquel que no tiene, para poder ayudar a aquel que lo necesita, para ayudar, etcétera, etcétera. Es decir, en todo sentido. Amén. Pero me viene eso a mi mente quizá en lo natural. Amén. Entonces, esos pasajes, por ejemplo, cuando dijimos de que a Cristo lo hicieron a un lado para que no reine, está en Mateo 18:15 y también en Juan 19:12. Quiero leerte este pasaje, Juan 19:12. Juan 19:12. Amén. Dice la palabra: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Mira, esa palabra ahí vamos a rescatar el principio. Todo el que se hace rey, el que se quiere hacer grande, a César se opone. En otras palabras, todo olivo que quiera reinar, a Cristo se opone y contra Cristo se levanta. En ningún momento nosotros tenemos que reinar, sino quien tiene que reinar es Jesús. Amén. Quien tiene que reinar es Cristo, porque el que quiera reinar, a Cristo se va a oponer y el único rey solamente es Jesucristo. Amén. Todo aquel que use su unción para hacerse grande, para destacarse, para ser famoso y enseñorearse a los hermanos, está contradiciendo la palabra de Dios, porque al único que el Padre exaltó fue a Cristo. Amén. Y dice ahí que hasta lo sumo lo exaltó. Amén. Para que toda rodilla se doble ante Él y confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Solo Él merece ser exaltado, Él merece ser visto en todo lo que hagamos. Amén. Los dones que dio, el fruto del Espíritu que Dios nos dio es lo que somos, es decir, el carácter que muestro que soy de Cristo. Y las manifestaciones espirituales, que son los dones que Dios me ha dado, es para hacer lo que debo hacer, para dar la gloria solamente a Dios. Amén. Amén. Entonces, que seamos lo que Dios quiere que seamos y que nuestro aceite honre a Dios primeramente y también a los hombres. Repite conmigo: no dejaré jamás de ser lo que soy por andar buscando grandeza y posición. Wow, interesante, ¿no? No debemos dejar lo que somos para buscar grandeza y posición. Lo que el Señor nos dio debe ser para edificación del cuerpo de Cristo, nada más. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Amén. Entonces, si hay algo tal vez que vamos a ir acotando, lo haremos quizá en los siguientes días. Amén. Por eso, hermanos, les animamos a que podamos escuchar los mensajes, escuchar las palabras de nuestro Señor. Amén. Y que siempre todo eso sea para edificación. El Señor dice que cuando somos, dice, los pámpanos, Él es la vid, nosotros los pámpanos, es decir, que el Señor limpia, dice ahí, para que demos más fruto. Amén. Igual les limpiaba a los discípulos. ¿Para qué? Para que sigan sirviendo, sigan dando más fruto. El Señor una y otra vez nos limpia con la palabra del Señor, también para dar más fruto. En ningún momento, hermanos, estemos siendo cautivados como esos utensilios de Daniel por Babilonia, y el mundo, que es Babilonia, nos esté confundiendo de no dar y servir con lo que el Señor nos dio. Amén.
Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor. Y Dios, sabemos, Padre, que tú eres quien edifica, Señor amado, y eres tú quien habla, Señor. Y todo lo que hacemos, Señor amado, lo hacemos para tu gloria, Señor. Que tú seas visto, Señor, en todo lo que hagamos, Señor. Cómo, Señor mi Dios, nos comportamos, el carácter que reflejamos de ti, Cristo, que es ese fruto de tu Espíritu, Dios. Y también, Señor, el poder, Dios, evidenciar, Señor, esas manifestaciones que son los dones, capacidades, y con todo lo que tú nos has bendecido, Señor, que sea de provecho para los demás, para nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor mi Dios, a ser entendidos, Dios amado, en todo esto. Que en ningún momento, Señor, dejemos de ser lo que somos por, Señor, ir y querer ser grandes, Dios. Que en ningún momento, Señor, nosotros querramos, Señor, abandonar lo que nos has dado de gracia, Dios, y no querer compartirlo, Dios. Porque, Señor, lo que tú nos das es para compartirlo. Que seamos como ese río en el huerto del Edén con 4 brazos que se extendían, Señor amado, y regaban el huerto del Edén. Que así seamos, Señor, lo que tú nos das, podamos compartirlo. Así como el olivo, Señor, tengamos esa unción, mi Dios, y dicho sea de paso, la tenemos en ti porque tú estás en nosotros, Señor. Estamos ungidos, tenemos la santa unción. Que podamos reflejar ese gozo así como lo hace la vid, Señor amado, y seamos dulces, Señor, nuestras palabras sean sazonadas con sal, Señor amado, al hablar, Señor, pero, Señor, endulzarlo, mi Dios, con tu palabra, Dios, pero no endulzar, Señor, con otras cosas, Dios, como sabemos que el carácter del postrero de los hombres, Señor, será así. Ayúdanos, te pedimos, que lo que nos has dado, Señor, sea de provecho para mi hermano, mi Dios, no retener nada, Señor, en nuestros corazones, sino darlo a conocer. Por más, Señor mi Dios, que algunos de nuestros hermanos hayan tenido años y años de experiencia o de estudio, ya sea en lo natural o en lo espiritual, Señor, que en ningún momento haya un orgullo o un egocentrismo, Señor, sino darlo de gracia, lo que han recibido de gracia, Señor. Y perdónanos, Señor amado, por buscar a veces el mundo, que buscamos que nos ampare o nos dé sombra o nos dé una cobertura, cuando solamente la tenemos en ti, Señor. Que te elijamos a ti, Cristo, que reinas sobre nosotros. No queremos que reine el mundo, no queremos que reine el César, no queremos que reine la política o los políticos, queremos que reines tú, Señor, en nuestras vidas. No queremos buscar, Señor amado, posiciones, no queremos buscar posesiones, no queremos buscar nada, Señor, y dejar, Señor, lo que somos en ti, Dios. Ayúdanos, mi Dios, a que tú reines sobre nosotros. Te elegimos a ti, Cristo, te elegimos a ti, Jesús, que tú reines sobre nosotros, mi Dios, y que lo que tú nos has dado, Señor, no es poco, es mucho, Señor, y con eso, Señor, podamos honrarte a ti y honrar a los hombres y bendecir a los hombres. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús, amén. Amén, que